Hola, hola, son las 2 de la tarde, ya estamos aquí en vivo en este nuevo Facebook Live. Mientras todos se van conectando, les doy un saludo en esta tarde de miércoles. Vamos a tener ahora una charla muy entretenida, una charla muy didáctica, además, una charla en la que con seguridad nos vamos a informar, vamos a aprender de una cantidad de temas mmm, que nos gustan mucho, temas referentes al vino y a la cultura del vino. Para eso hoy tenemos un invitado maravilloso, un invitado que es experto en este tema. Él es Alexandre de Bilderlink. Ya voy a hablarles un poco acerca de su vida y de su profesión y de todo lo que hace. Quiero darle las gracias a Odette Ferrer, Arts and Culture Management, por estar siempre ahí, siempre pendiente, uniéndonos y trayendo esta cantidad de invitados tan interesantes. Alexandre, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿cómo está Oscar? ¿Todo bien por aquí? Bueno, me alegra, me alegra. Voy a contarles un poco de la vida de Alexandre. Él es un apasionado por el vino desde su infancia. Y podría decirse que descubrió los vinos con su padre y su tío desde que era apenas un bebé. Y a medida que fueron pasando los años, empezó a querer descubrir más y más, así que estudió de manera autodidacta y después de manera profesional los vinos del mundo. Se graduó de la Escuela de Ingeniería y esto le permitió viajar por distintos países y sus viñedos en donde fue probando y comprando sus propios vinos, y fue así como fue creando su propia cava. Ejerció como ingeniero por cerca de 10 años y nunca descuidó sus viajes y sus experiencias vitinícolas. Pero Alexandre decidió profundizar más en el mundo del vino y fue así como estudió en la reconocida Wine and Spirit Education Trust, de la que se graduó con honores, y después se radicó en Colombia, país de su esposa, con quien comparte el amor por la buena mesa y el vino. Alexandre dirige Cata Club Bogotá, quien con sus casi 400 miembros se dedica a transmitir la cultura del vino en nuestro país a través de catas, formaciones y eventos viniculturales. También dicta clases en la Universidad Externado de Colombia en pregrado y en posgrado. Y toda esta pasión lo llevó a fundar el canal de YouTube El Descorchador, en el cual comparte la cultura del vino de una manera lúdica y divertida. Aquí les hago más o menos un recuento de el personaje que nos acompaña hoy. Bienvenido, Alexandre de Binderlink. Listo, sí, sí, ¿Me hola. estás oyendo bien? Sí, sí, súper bien, sí, sí. Ok. Muchas gracias por la Alexandre, presentación. ok, después de todo esto que les cuento, mmm, empecemos como por el principio de esta historia de los vinos. ¿Cuál es el origen de esta bebida maravillosa, de esta bebida que nos llena el espíritu y de esta bebida de la que se habla tanto y de la que se conoce de alguna manera tan poco? Listo, un poquito de historia del vino. El vino, pues, es una de las bebidas más viejas que existen. Siempre hay la pelea. Normalmente la cerveza es un poquito más vieja, pero las primeras trazas que tenemos vienen de Georgia. Entonces, pues no sabemos si son exactamente aquí que se empezó, pero en esta zona seguramente entre Libia, Georgia, Israel, todo este triángulo, nació el vino. Y entonces, pues, ¿qué es el vino? Es únicamente cuando cosecha uva y lo deja un poquito, pues el azúcar se mezcla con levaduras y se fermenta y entonces produce alcohol. Seguramente
pues a veces pasa totalmente naturalmente, entonces seguramente había vino antes de pero una técnicas de elaboración realmente pues enfocado en la producción de vino vienen de esta región. Y después viajó a Egipto, a los griegos que lo trajeron también en Europa, en Italia, Francia, España, que hoy en día son los tres grandes países de producción de vino. Entonces, una bebida muy vieja que casi tiene 7000 años y seguramente un poquito más de tradición que trae con el vino. ¿En qué momento el vino empieza a considerarse una bebida, digamos, que merece ser catalogada como de lujo? Y no lo digo en el Ujú. sentido de que no sea popular en muchos países, sino que para hacerlo siempre hay un cuidado especial. ¿En qué momento el Ujú. vino sube de categoría y se convierte de verdad en esto que tenemos hoy en día y empieza esta tradición a Sí, través de los años? en tema de producción, sí, entiendo, sí, porque Uh -huh. claramente la producción de uva tiene esta diferencia en contrario de las otras agriculturas, es que hay un impacto enorme de dónde viene, del clima, de un montón de cosas, y claramente nadie está probando no sé, cualquier fruta diciendo, ay, ¿de dónde viene este mango de esta región o no? Pero la uva sí lo hacemos. Pues es complicado porque tenemos muy pocas trazas. Se imagina que hace 7000 años casi no tenemos ninguna traza. Encontramos algunas, es más arqueología del vino. Encontramos algunas trazas de producción, pero en tema de escritos, de mi conocimiento, las primeras trazas que tenemos son los egiptos. Y sabemos que los egiptos, que afortunadamente nos dejaron un montón de cosas a estudiar, diferenciaron de dónde venía la uva, entonces y también el año. Entonces sabemos que había esta noción de cosecha y quizás no de denominación de origen, pero por lo Uh menos -huh. de dónde viene la uva y de dónde viene el vino, porque hemos encontrado un montón ¿cómo se dice?, de recipientes que indicaban que era vino de esta región y de este año. Entonces, pues de mi conocimiento, los egiptos, pero seguramente cuando se mira la cultura del vino en Georgia y estos países que hacen vino desde hace más tiempo, seguramente en esta región también tenían esta manera de clasificar los vinos. Entonces, ¿cómo se diferenció? Todavía no lo sabemos, pero sí, la diferencia es muy vieja y se inventó hace muchos años. ¿Fue usada inicialmente como una bebida para algún tipo de ritual o Ujú. desde sus inicios ya era una bebida, digamos, para acompañar el día a día de las personas? No, tiene toda la razón. Al inicio, claramente, producir vino era un reto grande. Pues la producción se hace naturalmente. El tema era la conservación, porque no se usaba ni botellas ni nada, no había todas las técnicas que tenemos hoy. Entonces, en ánforas se conservaba y el vino se oxida rápidamente. Entonces, era un producto fresco como hoy en día se compra unas frutas o unas vegetales, es decir, se compra y se consume en 2 o 3 días. Por eso los negociantes de vino siempre han tenido este trabajo de vender lo más rápidamente posible el vino. Y por eso era una bebida rara, porque claramente no se puede producir vino en cualquier parte del mundo. Y como lo hemos evocado, hay algunas zonas que tienen ya una reputación, una fama mucho más grande. Entonces, para hacer venir estos vinos era muy costoso. Entonces, claramente al inicio, pues no soy experto en los vinos de Egipto, pero eran mucho para el élite y para los griegos también. Y siguiente, los romanos se usaban mucho para la aristocracia en grandes banquetes donde abrieron botellas y consumieron mucho, porque como no se podía conservar, ya había que terminar. Entonces invitamos más amigos para terminar, pero Una gran tenemos que, excusa. sí, la gran excusa exactamente para hacer, ¿cómo se dice? ¿Orgías? ¿Existe la palabra en Orgías. español? Sí, sí, sí. Bueno, y finalmente
el vino llegó a Francia, en el sur de Francia, y Francia no era un país de vino, este es como más o menos 500 años antes del Cristo, era un país de cerveza, ¿sí? Había una producción de cerveza enorme en Francia se usaba las barricas de madera, y este fue un gran cambio para el vino. Porque cuando pues llegaron los primeros vinos al sur de Francia, pues se encontró dos mundos, la cerveza y el vino, y se dice, bueno, ¿por qué no poner el vino en las barricas de madera, que son mucho más sólidas que las ánforas, mucho más cómodas, porque Ujú. pueden, ¿cómo se dice? Girar, ¿sí? Entonces, mucho más fácil Sí, a desplazar. desplazarlas, sí. Sí, entonces era realmente algo muy cómodo usar barrica de madera. Y Pero eso usando las barricas. eso le aportó al vino eso un sabor diferente, el sabor Pero a madera. al inicio no era el objetivo. Al inicio el Ujú. objetivo era desplazar el vino mucho más fácilmente y transportarlo mucho más fácilmente. Porque claramente cuando se descarga de un bote una ánfora, se pone en un caballo, etcétera, muchas se rompen, ¿sí? Y las barricas no. Entonces se usó las barricas realmente para el transporte, mucho más temas logísticos al inicio. Y la barrica ayudó un poquito a mejorar la conservación de los vinos. Rápidamente se descubrió que el vino se evaporaba a través de la madera y que si no se llenara otra vez la barrica, el vino se oxidaba mucho más rápidamente. Entonces descubrieron que finalmente el oxígeno era un poquito el enemigo del vino y empezaron a rellenar las barricas para proteger el vino del oxígeno. Y haciendo pues se desarrolló un montón las técnicas de conservación, pero todavía estaba súper costoso y por eso, en realidad, por eso se difundió la viticultura, porque claramente uno que vive en Francia le gusta el vino, hacer venir su vino de Egipto o de Grecia sí, es súper costoso. No, Entonces de no, una se súper dice, costoso. pues, ¿por qué no voy a cultivar la uva aquí? Sí, pues puedo resolver el tema del transporte. Entonces, de esta manera se desarrolló la viticultura. Y finalmente súper tarde, porque el vidrio y las botellas de vidrio existen también en Egipto, pero no se usaba para el vino porque era súper costoso. Tampoco los griegos lo usaban para y los romanos casi tampoco. Usaban garrafas de vidrio para servir el vino, pero no para conservar el vino. Entonces, Ujú. casi al final del siglo XVIII, únicamente se empezó a utilizar la botella de vino. Y aquí sí empezó la idea que el vino sí se podía conservar y que sí había muchos beneficios, a veces, no para todos los vinos, a conservar los vinos y se pudo bajar un montón el precio del vino porque los productores podían producir más, sabiendo que no tenían que vender todo en 2 o 3 meses. Y Sí. aquí se difundió el vino como realmente producto para los trabajadores, porque claramente también hay que dar contexto a todo, pero en esta época Sí, claramente el agua era agua, como se dice, de fuentes y de ríos. Entonces a no era veces, salubre, era un agua exacto, a veces no era contaminada. salubre. Ujú. Entonces la idea de mezclar vino en el agua para sanificar, ¿sí? Se dice, Purificar, sí, purificar, ¿sí? Eliminar las bacterias y los virus sí. que podían ser en el agua. Era una técnica muy famosa y por eso el vino se difundió como bebida de los trabajadores, etcétera, pero se quedó también vino para la élite gracias a las diferencias de calidades que tenía el vino. ¿Sí? De calidades. Ahí ya existía el corcho. Entonces, raramente el corcho existía mucho antes de las botellas. ¿Sí? El corcho se usaba en los ánforas, por ejemplo. Es una técnica muy vieja el corcho. Y entonces, en realidad, los ingleses pues saben que los ingleses son los mejores enemigos de los franceses, pero en este caso nos ayudaron mucho porque hoy en día sí, pero a la época Inglaterra no produce nada de vino, pero producieron muchas botellas de vidrio de muy buena calidad, entonces ayudó mucho al desarrollo del vino en botella. No me acuerdo su nombre, pero pues pequeños spoiler alert en la cápsula de Odette del sábado, vamos a hablar de botella, entonces ya si quieren Ajá. más info, se pueden conectar este sábado para tener la historia de la botella de vino.
Pero bueno, pues los ingleses desarrollaron mucho la botella de vino, de vidrio, perdón, y usaban tapas de vidrio también, que era Ujú. complicado porque pues tenía que hacer la tapa de vidrio Del a la medida tamaño. de la botella Ujú. y entonces no se podía intercambiar después, pues era un tema logístico enorme, muy complicado, muy costoso. Pero ¿Qué, claramente en la península ibérica, en Portugal y España más que todo, tienen una producción de alcornoque, que es el árbol que produce el el corcho, corcho? y entonces sí, se conocía esta técnica desde hace mucho tiempo y se usó rápidamente para tapar las botellas. ¿Qué país fue tomando el liderazgo en la producción de vino a lo largo del tiempo? Pues ya hoy en día sabemos que hay muchos países que producen vino, pero en su momento, ¿cuál fue el que empezó a volver esto una industria? Creo y espero que todavía no es una industria, se queda un producto artesanal finalmente, pero bueno, es cierto que algunos vinos sí podemos llamar vinos Sí, industriales, pero sí. depende porque la historia del vino es tan grande, como lo dije, los países de Europa del oeste pues fueron grandes productores, después, después entonces Egipto, Grecia y todos los romanos a partir de Italia, un poquito más antes de España y Francia. Pero muy rápidamente, pues Francia tiene la suerte de tener un clima muy diverso y un suelo muy diverso, lo que se llama el terroir, es una palabra francesa, pero que Sí. casi no tiene traducción en ningún idioma, pero más o menos es el conjunto de todos los parámetros medioambientales y Ujú. pues en realidad no es más o menos, es la definición exacta. Y entonces, pues Francia es un paraíso para la producción de vino porque se puede producir de todo y en cantidad, incluyendo calidad en cantidad. Entonces, rápidamente Francia tuvo el liderazgo de la producción de vino. Por ejemplo, sí, se ve porque en tema de colonización, perdón, claramente Italia, Portugal y España era mucho más fuerte que Francia, pero cuando se notan en la producción mundial, lo que se exportó eran las cepas francesas. Las cepas Ujú. son las variedades de uva, entonces cada planta tiene su variedad como para las manzanas y para la producción de vino este es un factor importante. Y entonces todo lo que se conoce como Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Chardonnay, Malbec, Carmener, todos estos son cepas francesas. La Syrah también, pues hay un montón de cepas francesas que existen en el mundo y entonces se nota que incluyendo en los países que exportaron mucho, más que todo Portugal para Latinoamérica, exportaron las cepas francesas porque ya Francia era el país de El mayor producción de país. vino. Después, al inicio, a partir de 1864, la crisis de la filoxera. También hay una cápsula en la página de Odette que habla de la filoxera. Asoló totalmente los viñedos europeos y cambió un poquito la producción en el mundo. Pues España creció un montón, pero siempre fue entre Francia e Italia los dos grandes productores de vino en cantidad, ¿sí? No hablo de calidad porque hay excelentes vinos en todo el mundo. Hoy en Ujú. día Italia es el primer país, desde hace 6 o 7 años ya está el primer país en producción de vino. Pero bueno, las cartas se redistribuyeron con la producción de vino del Nuevo Mundo. ¿Qué hace la diferencia entre un buen vino y un vino que no sea bueno? ¿Dónde radica esto? Sí, entonces, pues es una pregunta simple y complicada al mismo tiempo y tenemos que poner una base importante. Em, el vino es una bebida de placer, ¿sí? Si tiene placer tomándola, pues ya, este es un buen vino, es la idea. Entonces hay una opinión subjetiva y una opinión objetiva. La opinión subjetiva es súper importante porque de nuevo es una bebida de placer, una bebida para compartir, una bebida sí, pues no es un medicamento, no es algo que tenemos que hacer, es algo que hacemos como hobby, como placer, como actividad, ¿sí? Entonces si les gusta, ya, no hay problema. Igual, si me va a decir cómo se consume el vino, en qué copa, en realidad, si les gusta la manera de hacerlo, pues no hay problema. Lo importante es Ujú. el placer. Después,
como para muchos productos, ¿sí? No solo el vino. El placer y la mayoría de los productos que se consumen, yo como francés lo considero como placer, pero bueno, entonces lo amamos, no lo amamos, ok, es una cosa, es la opinión subjetiva, pero tenemos que hablar, describir, compartir nuestra experiencia y por eso necesitamos una parte objetiva, ¿sí? Pero esta parte no es fundamental, no es obligatoria. Todo el mundo puede tomar vino. Si no conoce nada del vino, lo consume. ¿Te gusta? ¿No te gusta? Si me gusta, ya está bien. Finalmente es suficiente. Ujú. Si quiere profundizar, es otra cosa. Y para compartir entre profesionales, entre los productores, entre los sommeliers, entre los profesores, entre los restauranteros, etcétera, etcétera, necesitamos criterios objetivos para hablar del vino. Y aquí no hablamos de un buen vino o un vino malo, hablamos de un vino de buena calidad o de No, mala calidad. Y la ok. calidad, sí, tenemos una manera de determinar la calidad del vino que es muy objetiva. Hoy en día la mayoría de los profesionales usan 5 parámetros para determinar la calidad del vino: el equilibrio, que es súper importante, la armonía, el final, la complejidad y la tipicidad, ¿sí? Entonces, mirando un poquito todos estos parámetros, podemos determinar la calidad del vino. Y después hay un debate enorme, hay algunos que dan notas sobre 100, otros sobre 5, otros sobre 20, otros que no dan notas. Bueno, hay un montón de maneras de hacerlo, pero cuando describimos un vino, todos intentamos tener un vocabulario común para todos, lo que no es fácil cuando se describe una sensación, y hablar del mismo parámetro para la calidad del vino. ¿Listo? Espero haber No, explicado bien, ¿sí? está muy claro. En cuanto a el aprendizaje del mundo de los vinos, toda esta eh, teoría y práctica que se le puede dar a las personas, eh, Ujú. eh, ¿cómo se acerca la gente que no tiene ni la más remota idea acerca del vino? ¿Cómo llego yo, por ejemplo, que tengo un conocimiento muy básico, a enfrentarme a poder determinar qué es un ácido, qué es una tonalidad, qué es tal gusto, por qué tal vino de tal cepa tiene tales características? Eh, ¿Realmente todos podemos aprender o hay que tener la lengua y la mente de alguna manera educada durante mucho tiempo y tener unas Ujú. ciertas características para poder disfrutar y degustar lo mismo que está diciéndome el otro que ese vino tiene? No sé si el vino le sepa igual a todo el mundo. Sí, pues bueno, está muy relacionado a la pregunta anterior en realidad. Y para explicarlo, yo tengo una imagen que me parece muy claro. Eh, Realizar una película es algo complicado, pero todo el mundo puede ir al cine a mirar las películas, ¿sí? No hay que saber cómo hacer un efecto especial, cómo hacer cómo usar un micrófono, cómo usar una cámara para ir a disfrutar de una película. El vino sí, es igual en realidad. Entonces, una respuesta en dos etapas. Para alguien que quiere disfrutar del vino, pues la mejor manera de disfrutar del vino es abrir botellas. No hay nada de teórico a saber. Si nos quedamos con lo que hemos hablado de la opinión subjetiva, me gusta, no me gusta, pues bienvenido. Habrán botellas de todo precio, de cualquier lugar, no importa. La idea es evitar tomar, pero catar el vino. Si quiere aprender, descubrir un poquito, la idea es catar y no tomar. ¿Cuál es la diferencia? Cuando catamos el vino, nos vamos a enfocar en nuestras sensaciones y haciendo un esfuerzo de memorización. No puedo explicarlo más básicamente, es Ajá. enfocar en las sensaciones y memorizar. ¿Listo? Es un poquito menos cierto en Colombia, pero en el mundo existen vinos de todos precios, ¿sí? En Colombia, bueno, el precio de entrada es un poquito costoso. Ujú. Infortunadamente, estamos luchando contra pero bueno, estamos poquitos todavía. Pero bueno, existe también hay vinos a 15.000 pesos en Colombia. Sí. Entonces, existen estos vinos.
Entonces hay vinos de muchos precios, de una diversidad enorme. Alguien que me dice, a mí no me gusta el vino, eh, no entiendo, porque hay una diversidad de vino tan importante que de verdad hay vinos súper distintos, hay vinos dulces, hay vinos ácidos, hay vinos que se acomodan de todos los paladares. Listo, este es importante. Y después, ¿qué es conocer un poquito el vino? La idea es que cuando abrimos una botella de vino, no tenemos, pues si alguien que no conoce nada, no tiene ni idea de lo que va a probar. Entonces abre su botella, se sirve, lo prueba, si lo puede catar mejor, se enfoca en lo que va a sentir, muy bien, sus sensaciones, excelente, me gusta, no me gusta. Aprender de vino es aprender a adelantarse, a imaginar el perfil del vino gracias a las indicaciones que están en la etiqueta. Básicamente es este. Entonces podemos leer la etiqueta diciendo, bueno, este vino viene de esta cepa, ok, este vino es de tal año, de tal cosecha, este vino viene de esta región o de este país o de esta subregión de regiones, porque también podemos ir mucho más profundo en el conocimiento de los vinos del mundo. Y este nos permite decir, bueno, seguramente este vino va a tener este perfil, ¿sí? Y lo puedo maridar con la comida. Entonces, el maridaje es un ejercicio que sí necesita conocimiento, pero pues catar el vino no, ¿sí? Todo el mundo lo puede hacer. Y había una subpregunta de tu pregunta, Oscar, que es súper interesante, pero de nuevo un poquito complicado, es todo el mundo cata los vinos de la misma manera. Sí y no. Todos tenemos el mismo paladar. Algunos tienen un poquito más de papilas gustativas que otros, pero en realidad este no importa. Todos catamos los vinos iguales cuantos a los sabores. Hay una diferencia importante entre los Ujú. aromas y los sabores. En Los los sabores hay sabores. 5 en el mundo: ácido, salado, dulce, astringente y umami. ¿Sí? Entonces son los 5 sabores que nosotros captamos. Y aquí casi todo el mundo tiene la misma manera de captar estos sabores. Los aromas es un poquito más complicado porque primero los aromas hay una infinidad, ¿sí? Fresa, cuero, champiñón, hay todo lo que tiene un olor, ¿sí? Es un aroma. Y los aromas tenemos dos problemas. Primero que hay personas que tienen lo que se llama anosmia, pero anosmia de algunos aromas, ¿sí? Ujú. Entonces la mayoría sabemos que es el aroma de fresa, pero el aroma de violeta, por ejemplo, hay muchas personas en el mundo que no captan este aroma, ¿sí? Entonces, difícil cuando describimos un vino y decimos, este vino tiene un aroma de violeta. Hay muchas personas en el mundo que va a decir, no sé de qué No habla. lo ¿Sí? siento, sí. Sí, exacto. Y Y segundo, es que los aromas mm, también son un poquito locales, ¿sí? En Colombia se conoce mucho más fruta que lo que hay en Europa. Entonces ajá, hay ajá. cosas muy distintas. Yo, por Tiene ejemplo, que en mis ver. catas a veces, mm, yo digo, uy, este vino tiene un aroma de regaliz, pero los colombianos ujú, no conocen la regaliz. Y a ajá. veces los colombianos me dicen, oye, este tiene un aroma de algo y no tengo ni idea de esta fruta, no conozco Sí, esta sí, sí. fruta. Entonces, aquí hay problema para hablar y también hay algunas aromas que tienen sentidos distintos. Por ejemplo, el famoso ejemplo de limón y lima. Este es invertido entre España y Latinoamérica. Entonces, Sí. cuando alguien dice pues cuando lo dice podemos con el acento saber, pero cuando alguien escribe este vino tiene un aroma de limón, pues tenemos que buscar quién ha escrito, de dónde viene para saber qué representa este aroma. Entonces, para los aromas es un tris más complicado, pero para los sabores, casi todos los humanos, los animales no sabemos, pero los humanos captamos los sabores más o menos de la misma manera. La diferencia es muy chiquita. Todos estos sabores y estos aromas que traen los vinos dentro de, de su cuerpo y dentro de, pues de la bebida en sí, tienen que ver con los cultivos que están alrededor del cultivo del vino o se logran posterior a que ya, digamos, se ha hecho la Mm. extracción del jugo de la uva. Bueno, un poquito de todo, como siempre. Pero hay una cosa que es importante y que tenemos que decir, es que claramente en el vino podemos tener, como lo hemos dicho, un aroma
un aroma de fresa, un aroma de mora, de grosella, de cereza negra, de cualquier fruta, también de vegetales, etc. Pero el vino se hace únicamente con uva. Un vino que tiene aroma de fresa, no hay fresa agregado al vino, no. Es únicamente la uva que dio el vino. Listo. Entonces, ¿cómo es que hay un aroma de fresa en una bebida que se hace con uva? Ujú, Es un poquito raro. Eh, y aquí entran un montón de parámetros. Entonces, no puedo dar una lista porque es enorme. Eh, entonces, todo el ciclo vegetativo de la vid se hace en el campo, en el viñedo, y entonces a partir de la cosecha entramos en la parte de vinificación del vino. En el viñedo, el tipo de cepa claramente tiene un impacto enorme en la tipicidad del vino. Eh, si hay algunas cepas que tienen aromas muy particular, que no parecen a otros, entonces que son fáciles a reconocer en una cata ciega, y otros que comparten un montón de aromas. Pero en la vinificación claramente hay también un montón de impactos en el perfil del vino. Entonces hay una parte en la viticultura, una parte en la vinificación, el tipo de prensa, el tiempo de maceración, la temperatura de fermentación, la crianza en barrica de madera o en tonque de acero inoxidable o en ánfora o en un montón de cosas distintas que se pueden hacer, transforman o más que todo interpretan la cosecha, entonces aportan también un poquito al vino. Y después del embotellamiento, el vino no es una bebida estable. Entonces, por eso se indica la etiqueta, en la etiqueta se indica la cosecha, porque en el tiempo, más tarde vamos a consumir los vinos, también este tiempo en botella va a aportar algo al vino. Y siempre el vino se va a transformar, entonces los aromas vienen y de lo que pasa en el viñedo y de lo que pasa en la bodega y de lo que pasa en la botella. Hay un montón de parámetros. un montón de parámetros. Hablemos un poco del maridaje, un tema que estabas tocando hace un ratico. Eh, Ciertos vinos se la llevan supremamente bien con ciertos alimentos, eh, pero algún alimento podría estropear por completo el sabor de un vino o viceversa, un vino hacer que algún alimento me sepa muy mal. ¿En qué consiste este matrimonio entre el vino y la comida que para muchos es un tema bastante delicado, al que le prestan bastante atención Uh -huh. y, y que en las catas de vino generalmente te lo están recalcando todo el tiempo? Un vino de tales características va muy bien con tales cosas, un vino de tal característica va muy bien con este otro tipo de comidas. Sí, hacer un maridaje es una de las cosas más complicadas, por eso existe los sommeliers que tienen esta capacidad, esta experiencia más que todo, porque es difícil, puede enseñar como las bases, la teoría del maridaje, pero nada reemplaza la práctica, ¿sí? Hay que intentar mil cosas para tener la experiencia y hacer un maridaje. Hay que conocer muy bien el vino, como lo dije, para imaginar qué vino, pues qué perfil va a tener el vino y también conocer muy bien la comida. ¿Cómo funciona el maridaje? Entonces, básicamente, hay una persistencia gustativa en la boca y en la nariz también, menos, pero más que todo en la boca. Es decir, que cuando prueba algo, un ejemplo muy salado, se recalibra un poquito su manera de captar el sabor salado y entonces después si cata algo que es mucho menos salado, casi no va a sentir el sal. Aunque este mismo alimento, antes de catar el producto muy salado, vamos a sentir el sal. Entonces hay una persistencia. Cuando catamos algo, los sabores y también un poquito los aromas se quedan en la boca y transforman un poquito nuestro gusto, ¿sí? Si hablamos de gusto en general. Uh -huh. Y este hace que la comida tiene un impacto sobre el vino y el vino tiene un impacto sobre la comida. Pero en realidad cualquier cosa que contiene sabores y aromas tiene un impacto y podemos hacer maridaje con este, ¿sí? Podemos hacer un maridaje con el aceite de oliva si consumimos solo aceite de oliva, ¿sí?
Entonces, de aquí viene el maridaje. Para hacer un maridaje no se pone al mismo tiempo la comida y el vino en la boca, no. Solo funciona con la persistencia de los sabores y aromas en la boca y la nariz. ¿Listo? Los dos tienen un impacto en los dos, sin embargo, la comida tiene un impacto mucho más fuerte en el vino. Entonces, hay alimentos que pueden dañar el vino, este sí. Eh, Vinos que pueden dañar la comida sí existe, pero es un caso mucho más raro porque de nuevo la comida, como es sólida, tiene un impacto mucho más grande en la boca. Un ejemplo, el azúcar, este es muy simple. Toma no sé, su Cabernet Sauvignon de Chile que tienen costumbre a consumir, o su Malbec argentino, no importa. Un vino seco, tranquilo, seco es decir, sin azúcar residuales y tranquilo, sin burbujas. Y después, no sé, algo muy dulce, arequipe, pone una cuchara de arequipe, intentan probar el mismo vino. El vino es terrible después del azúcar. Entonces, sí, ejemplos de cosas que no funcionan bien, sí, hay muchos. En realidad hay mucho más cosas que no funcionan bien que cosas que funcionan bien. Porque por eso el maridaje perfecto, que así es, no es un mito, pero es más es como la estrella para los navegantes, ¿sí? La seguimos, pero nunca la vamos a alcanzar, ¿sí? Es una guía que nos ayuda a ubicarnos, pero nunca la vamos a alcanzar, ¿sí? Es más una dirección, algo que queremos hacer. Entonces, la mayoría del tiempo, cuando hacemos maridajes en un restaurante, lo que es súper complicado, porque una mesa de 5 personas que consumen 5 platos distintos, encontrar un vino que marida bien con todos, es súper complicado. La Súper mayoría del complicado. tiempo intentamos no dañar la experiencia y proponer algo que puede funcionar bien con 2 o 3 platos y no dañar la experiencia de los dos otros, por ejemplo, ¿sí? Entonces, no sé si respondí bien en la No, pregunta, claro, pero sí. claro, es muy difícil, es muy complicado, además porque los gustos de todas las personas y muchos platos en la misma mesa, pues es muy difícil que un solo vino sea el, el acompañante perfecto de, de una cena o de una comida, de un almuerzo. Mm. Mm, ¿Cómo vamos en Colombia frente a la cultura del vino? ¿Es una cultura creciente? Todos los días vemos más y más personas que están interesadas y que consumen vino, porque generalmente el vino se utilizaba durante muchos años, o lo común era para ocasiones especiales solamente, o para algún tipo de fiesta, ¿no? Tomemos vino Ujú. hoy. Pero ahora, y en muchos países, el vino es una bebida de todos los días. ¿Cómo estamos en Colombia frente al tema del consumo de vino? Pues yo estoy en Colombia hace solo 6 años, entonces no me considero experto en Colombia, pero yo veo un interés grande de los colombianos por el vino. Claramente la cultura del vino es, pues, me gusta más como el conocimiento global del vino es limitado en Colombia y es totalmente normal porque, pues, Colombia no es un país productor de vino y entonces, pues, el producto está muy desconocido. Entonces, es totalmente normal que el vino sea no tan conocido. Pero bueno, yo quiero romper un mito grande que los colombianos creen que los franceses conocen los vinos súper bien solo porque son franceses. Este es totalmente falso. Hay muchas personas en Francia, sí, que consumen vino, pero que ni siquiera conocen la diferencia entre una cepa y una denominación. Entonces, sí, consumen el vino como todo el mundo, solo por Ujú. placer, abriendo la botella y diciendo me gusta, no me gusta. Sí, este es importante. Entonces, el desarrollo del consumo no viene específicamente con el conocimiento, pero viene con la costumbre de consumirlo. Ese tiene toda la razón. Y pues de lo que veo desde hace 6 años es que sí, hay muchos colombianos que tienen interés en el vino y este está súper bien, muestra que sí se va a desarrollar el tema. Pero no vemos un desarrollo enorme, pues, yo creo, no hice estadísticas ni nada, no es mi trabajo, pero de lo que veo, no hay un desarrollo enorme del consumo de vino. Y para mí hay varios factores.
Todo el mundo piensa que voy a hablar de los impuestos, pero en realidad no. Los impuestos en Colombia no son tan elevados. Yo sé que todos los importadores, los vendedores de vino dicen, no, el vino es muy elevado porque los impuestos, pero en realidad, si se compara a otros países del mundo, los impuestos no son tan elevados. Podemos hablar de este más tarde si quiere. Hay un problema con un impuesto desde la última reforma tributaria, pero no es tan cierto que el vino costoso es culpa de los impuestos. Eh, Primero, y yo sé que no voy a hacerme muchos amigos en este, pero yo lo digo siempre, los restauranteros en Colombia no hacen esfuerzos para el desarrollo de vino. Hay muchos actores que sí hacen esfuerzos. Se nota que en las universidades hay una estructura de las formaciones sobre el vino que se está demostrando con profesores de muy alta calidad. También en tema de venta, hay un montón de cavas de vino y que hacen un trabajo excepcional en Colombia, que tienen una selección destacada, que organizan eventos, que promocionan mucho el consumo de vino. Y también en Europa tenemos, siempre criticamos la grande distribución, ¿sí? Los supermercados, porque normalmente venden productos de baja calidad. Pero en este caso, en Colombia, tenemos, no voy a decir nombre, pero tenemos un supermercado que hace mucho para la promoción del vino. Creo que mi imagen se fijó, no sé si me escuchan Sí, bien. sí, ¿Sí? tu imagen se Bueno, quedó fija. si hay el Eh, sonido es lo más importante. el sonido lo Bueno, sigo oyendo, pero tu sí, imagen se quedó bueno, fija. ¿Qué perfecto. habrá pasado? El portarretrato no es lo mejor, pero bueno, no importa. Eh, Listo, y entonces sí, supermercados que hacen un esfuerzo enorme para la promoción del vino en Colombia, y este es súper importante. Sin embargo, los restaurantes no hacen esfuerzo. Casi todos tienen la misma carta. No se forman. Dicen, ay, no conozco el vino, entonces lo vendo mal. No. El público claramente tiene todo el derecho a decir, yo no conozco el vino. Es totalmente normal. Pero un profesional no puede decir este. Si no conoce el vino, pues contrata a alguien para hacer su carta de vino o para manejar el vino en su establecimiento o se forma él mismo. No se puede decir. ¿Qué pasaría si entra en un restaurante y el señor dice, ¿quieren sushi? Listo, y le trae otro producto. Y le dice, no, pero este señor, este no es un sushi. Y dice, pues no sé, no conozco nada de la cocina japonés, entonces lo sirvo como así. No, y ustedes no conocen tanto la cocina japonés tampoco, entonces ya no hay problema. No, sería inaceptable. Pero no sé, curiosamente, para el vino, sí, en Colombia todo el mundo lo acepta. Entonces, pues este me atrista un poquito. Y cuando a veces yo estoy en un restaurante, el servicio es muy malo y digo, pues puedo hablar con el dueño, por favor, porque realmente necesitan hacer algo. Y la mayoría del tiempo me dicen, no, pero no vendo vino, entonces no voy a poner ni un peso para mejorar mi carta de vino Ajá. ni nada. Y dijo, pues si no tiene una buena carta, no va a vender vino. Sí, pero no quiero una buena carta porque no vendo vino. Y estamos como en un ciclo vicioso que hace que, pues, en realidad, este hay que cambiarlo. Porque claramente todos los puntos de venta de comida es un vector enorme para la comunicación sobre el vino. Y este es muy triste. Y claramente, pues, podríamos hablar horas de pero la gestión de una cava en un restaurante cuesta mucha plata, lo que hace que el vino en restaurante es muy costoso. Sí. Eh, pero cuando un restaurante no hace nada de gestión de cava, es decir, que en Colombia ni siquiera los restaurantes pagan las botellas. Tienen las botellas en consignación y pagan las Ajá. botellas al importador únicamente Ujú. cuando las vendan. Entonces no Sí. tienen ninguna presión para vender, no tienen una gestión de cava, no hacen ninguna inversión para conservar bien las botellas cerradas o abiertas, no forman los meseros, no tienen un sommelier y ni siquiera hacen algo para tener una buena carta. La mayoría del tiempo contactan a un importador y le dicen, pues me hace la carta, si no voy a comprar mi vino en otra empresa. Sí. Y daña un montón la imagen del vino en Colombia, porque pues 1000 veces en restaurantes, cuando pido una copa de vino, me sirven un vino totalmente oxidado porque conservan las botellas 3 semanas abiertas. Y un cliente que Ajá. no tiene el conocimiento sobre el vino va a consumir y decir, pues, este tiene un aroma de vinagre, ¿no? No es agradable, ¿no? Sí. Y este consumidor nunca más va a consumir el vino. Y es
Ajá. y los que hacen bien el trabajo de comunicación sobre el vino van a necesitar 10 veces más esfuerzos para recuperar este cliente dañado por un restaurante que debería participar a la divulgación de la cultura del vino. Perdón que doy Hablemos, respuestas muy largas, pero ya. hablemos un poco de los espumosos, de los vinos, de los espumantes, de la champaña, de estos vinos, digamos que sí tienen una connotación, estos sí tienen una connotación desde mi punto de vista de lujo y de fiesta. ¿Cómo están aquí estos vinos en Colombia y en el mundo? Realmente hay algunos Mm, que tienen precios elevadísimos. sí. Y Eh, ¿cómo se logran además? mm. Entonces, bueno, el champagne, que es el más conocido del mundo, es un vino espumoso. De hecho, champagne no es sinónimo de vino espumoso, es importante. Existen otras regiones del mundo que producen vinos espumosos. Los prosecos, los cavas son de los más famosos también. No usan las mismas técnicas. Hay siete técnicas distintas para la producción de vino espumosos. Y de hecho, el vino espumoso siempre ha sido asociado con vino de fiesta, vino de celebración. Bueno, este está bien porque en fin de año venden muchas botellas. Sin embargo, no hay que olvidar que los vinos espumosos son vinos y funcionan súper bien también para hacer maridajes. Si puedo hacer un poquito de autopromoción, el 4, si quiere hablar de lujo y de champagne, yo tengo algo perfecto, es que el 4 de agosto, con la Universidad Externado, donde dicto clases, vamos a tener un webinar en live con Maggie Enríquez, que es la presidenta del Champagne Krug, que en tema de posicionamiento de lujo, Krug es seguramente el mejor ejemplo posible. No, sí, es excepcional. Y vamos a hablar del posicionamiento de lujo para una marca de vino. Entonces, va a ser un evento excepcional para responder a esta pregunta. Hablando de bueno, después, dependiendo de la denominación, los vinos tienen posicionamientos muy distintos. Por ejemplo, los vinos de Prosecco, que son mucho más económicos que los vinos de Champagne, porque no tienen la misma manera de producción. Eh, eh, tienen todavía esta imagen de vino para celebración, pero mucho menos, ¿sí? Son vinos mucho más asequibles y la gente les toma mucho más fácilmente. Ujú. ¿Listo? Entonces hay un poquito de todo en el mundo de los vinos espumosos y está bien, y está bien. Y los que aman los vinos espumosos no se quedan con la champaña, porque en Colombia es súper, súper costoso. Hay un montón de denominación. En Latinoamérica se producen excelentes vinos espumosos también. Entonces no duden en tener curiosidad. Este es clave para descubrir los vinos y probar los vinos espumosos de todo el mundo. ¿Cuál es el mejor champán que me puedo tomar? ¿Cuál es el más costoso y por qué? ¿Y cómo se logran estas burbujas dentro de la bebida? Ah, listo, pues Entonces, dos preguntas. La primera, todas las preguntas que empiezan con ¿cuál es el mejor? Para el vino no se puede responder. De nuevo, mi Pero imagen del frente al cinema es tema igual. es, ¿Cuál es la mejor película del mundo? Nadie puede responder, es muy personal. pero me refiero, digamos, Em, a que pudiéramos asociar el mejor con el más costoso. Eh, Me imagino que el sí, pero costo este es de una falso. bebida tiene No que hay ver mucho con relación. la calidad. Entonces, la manera de producir el vino espumoso hace una parte del precio. El método tradicional que se usa en champagne, pero también en cava, eh, es muy costoso. Entonces, hace que los vinos ya son costosos. Pero no explica las botellas que valen 3 millones de pesos, ¿sí? Uh -huh. Y este funciona no solamente para los vinos espumosos, sino para todos los vinos. Más o menos producir el vino
con todos los juguetes, las nuevas técnicas tecnológicas del mundo, puede costar hasta 45, $50 la botella, no más. Entonces, todas las botellas que se venden más, en realidad no se justifican por producción, se justifican por demanda y rareza, ¿sí? El vino más costoso del mundo, el Domaine de la Romanée Conti, bueno, últimamente no es totalmente cierto, pero bueno, no es un vino tan costoso a producir. Sin embargo, son botellas que se venden miles y miles de dólares en las subastas porque no hay muchas y todo el mundo quiere probarlas. Entonces, simplemente es como este. Y para hablar de lujo, en lujo el precio justifica también el posicionamiento. Este es muy importante. Ujú, Alguien que compra un producto de lujo adquiere un poquito de standing, ¿sí? Entonces tiene esta botella, todo el mundo sabe que, pues, que hay muy pocas personas que pueden comprar esta botella y entonces justifica este precio. Y es el caso del Krug, por ejemplo, si quiere un ejemplo o tres ejemplos para el champagne, para no hacer publicidad, pero sería el Cristal de Roderer, que es ujú, la botella que fue creada para el zar Alexander el segundo, ¿sí? O el tercero, perdón, el tercero. Dom ujú. Perignon, que se queda muy famoso, especialmente los vintage, las botellas cosechadas, y Krug. Krug tiene el posicionamiento de lujo súper, súper grande. Eh, listo, sí. La, Y, la, el color del vino es diferente siempre. ¿Se puede mantener en una cepa el color estándar siempre o cada vez que la uva se coseche y dependiendo del clima y dependiendo de una cantidad de factores, puede dar un color distinto? ¿En qué radica que encontremos vinos más oscuros, más ujú. rojos, otros vinos son blancos y dentro de los blancos hay gamas, dentro de los rosados también? ¿En qué radica Listo, todo esto? sí. Listo, entonces, primero que todo, hay distintos colores de vino. Los tintos, los blancos, los rosados y los naranja. Todo el mundo olvide los naranja. Y este tiene que ver con el método de vinificación. Ujú, Sin embargo, adentro de todas esas categorías existe, como lo mencionaste, unos matices de colores enormes que van para los vinos tintos de morado hasta marrón, y para los blancos desde verde hasta marrón también, ¿sí? Se unan los colores con el tiempo. Y este tiene, igual que los aromas, muchos factores. En el viñedo, el tipo de cepa claramente va a impactar el color del vino. Hay cepas que van a aportar mucho más colores que otros. La Pinot Noir, por ejemplo, tiene una piel muy delgada, aunque la Malbec o el Tempranillo tiene una piel muy gruesa, lo que va a producir mucho más color en los vinos. No vamos a entrar en detalle, pero bueno. Eh, y es igual para los vinos blancos. Hay algunas cepas que van a aportar un color muy distinto a otros. Durante la vinificación también hay un montón de factores que van a impactar el color, especialmente para el vino tinto, que adquiere su color durante una maceración de la piel durante la vinificación. Claramente, si se macera poco tiempo, vamos a extraer menos color que si hacemos una maceración muy larga. Es como un té. Si ponemos la bolsa de té 30 segundos en el agua, tenemos un té muy ligero, y si la dejamos 5 minutos, tenemos un té muy intenso. Funciona un poquito de la misma manera. Perdón a todos los aficionados de té, yo sé que el té no se consume con bolsa, pero la mayoría los consumimos con bolsas. sí. Listo. Y también adentro de la botella, como los aromas, el color va a cambiar. Poco a poco, con el tiempo, el vino se hace una pequeña oxidación muy limitada, que no transforma el vino en vinagre, pero que hace evolucionar, envejecer evolucionando el vino. Y este va a transformar el color. Por eso las botellas muy viejas tienen un color mucho más marrón, aunque los vinos mucho más jóvenes tienen un color mucho más frutal, rojo, morada, etcétera, mucho más brillante también. Entonces, de nuevo, un montón de parámetros. Sí, un montón de parámetros y eso hace que tengamos la posibilidad de ver este mundo del vino tan variado
esta cantidad de sabores dentro de una misma bebida, esta cantidad de densidades dentro de una misma bebida, porque el cuerpo, digamos, ese tema del que hablan tanto en el mundo del vino, de alguna manera me está hablando de una cantidad de factores que hay detrás de la producción de esa botella, de una historia. Eh, el mejor vino muchas veces está asociado al mejor cuerpo del vino. ¿Qué es el cuerpo? Eh, y, y qué características especiales tiene eh, el, el, el cuerpo dentro de un vino. Uy, esta pregunta es complicada. El cuerpo, para explicar el cuerpo, primero es una sensación, entonces siempre es difícil explicar una sensación. Cuando hago mi iniciación a la cata, es uno de los parámetros que prefiero explicar durante la cata y no antes, porque pues demostrarlo con un vino es mucho más fácil. Pero una cosa muy importante es que no hay relación entre el cuerpo y la calidad. Hay vinos que son muy ligeros, que no tienen mucho cuerpo, que son excelentes, y vinos súper estructurados que tienen un cuerpo muy fuerte y que no son excelentes. Entonces, no es una relación, es solo un factor de tipicidad, no un factor de calidad. Este es muy importante. Y después, bueno, explicar el cuerpo hace intervenir un montón de palabras un poquito técnicas. No soy muy favorable al uso de vocabulario folclórico para hablar de los vinos. Yo sé que hace 20 años los expertos en vinos les gustaban hablar con un vocabulario casi que podíamos pensar que venían de otro país porque no se entendía nada. Claramente hoy en día la moda es más de hablar con mucho más simplicidad al vino, del vino, perdón, se puede hablar al vino, pero sin mucho éxito. Entonces, hablar del vino con mucho más simplicidad y con un vocabulario mucho más adecuado, porque de nuevo la idea no es hacer pensar que el vino es una bebida solo para la élite o los ricos, no, hay vinos para todo el mundo y todo el mundo puede catar el vino. Entonces, prefiero no entrar en detalles técnicos para explicar lo que es el cuerpo, para no confundir a la gente. ¿Me perdonarás? No, 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 no hay problema. O sea, es que yo, por ejemplo, siempre confundo o no sé, o tengo la sensación de que el cuerpo es algo que el vino, o sea, lo tengo súper asociado con el tema de la densidad, de que esa bebida sea de alguna manera densa, pesada. Y Ujú. me estás Sí, aclarando y no, eso me parece muy bien que no tiene nada que exacto. ver, que hay vinos muy No, ligeros que... tiene toda la razón. Bueno, si hablamos, la palabra densidad, yo no la uso mucho porque, por lo menos para los científicos como yo, hace pensar que hay una diferencia de densidad entre los vinos, aunque no, todos los vinos Ujú. contienen casi 85% de más o menos de agua, entonces todos tienen una densidad casi de uno. Ok. Pero la sensación es un poquito en realidad hay personas que lo sienten como un peso, es decir, van a sentir que el vino es más pesado que otros. Otros lo van Ujú. a sentir como una textura, no son la mayoría, pero bueno, entonces lo sienten como si había algo sedoso en la boca, aunque a veces algo más rugoso, entonces como una textura. Y otros, y es la gran mayoría, que lo sienten como volumen, ¿sí? Entonces sienten como si había algo mucho más grande en la boca. Por eso se habla de los vinos que se mastican, que son los vinos que sí tienen mucho cuerpo, porque ya Ujú. casi tenemos la impresión de tener un pedacito de carne en la boca y nos da ganas Ajá, de ajá. masticar, pero es Sí. una combinación de muchas cosas que provoca esta sensación. Pero claramente la densidad del vino no cambia, es importante, es solo la sensación en la boca. Bueno, nos saludan desde muchas partes. Odette, obviamente, desde Madrid. Rafael Moya, Álvaro Diego Gómez, Sara Hoyos desde San Antonio, Texas. Pilar Duque pregunta, ¿qué concepto tiene de los vinos que vienen en caja de cartón? Ay, bueno, este es un gran debate, pero más y más las cajas de cartón son más populares porque las cartas los de madera son mucho más costosos y agregan mucho al precio. De verdad,
No hemos hablado de la conservación de las botellas, pero este es un tema importante. El vino, como lo expliqué, es una bebida que envejece evolucionando adentro de la botella, entonces necesita un cuidado especial para la conservación, incluyendo adentro de las botellas. A diferencia de los destilados o las gaseosas que se conservan, no importa. Y uno de los parámetros importantes, si quieren conservar las botellas mucho tiempo, es quitar la botella de la caja, que sea de madera o de cartón, no importa, porque con las condiciones de humedad necesarias para la conservación de las botellas, estas cajas se van a dañar, ¿sí? Entonces, de verdad, no importa que el vino sea empacada en cartón o en madera. La mayoría de las marcas de lujo favorecen la caja de madera, pero es más por cuestión de standing que otra cosa, ¿sí? Y Yo hoy creo que en se día, refiere, claramente, perdón, no entendí bien la yo pregunta. creo que se refiere a los vinos de caja, no, o sea, no es que la Ah, botella venga en la caja de listo. madera, Ay, sino perdón. a los vinos de Sí, caja. son los, en realidad se dice, son los bib, bag in box, porque adentro de la Ujú. caja viene una bolsa y es la bolsa que es importante, más que la caja. La caja más mantiene la bolsa. Entonces, estos vinos son interesantes porque, ¿qué pasa? Como lo expliqué, la botella abierta se va a oxidar rápidamente. Sin embargo, la bolsa, cuando por la, ¿cómo se dice? Cuando se vacía un poquito la bolsa en la copa, la bolsa se va a reducir y entonces protege, pues no hay oxígeno que entra dentro de la bolsa, lo que hace que el vino está protegido y se puede conservar mejor. Entonces, una excelente opción para los restaurantes que quieren servir vinos por copa, porque es un vino en bolsa o en bib. Se conserva 2, 3 semanas sin problema. La mayoría del tiempo no son los vinos de alta gama que se venden en bib o en bolsa, Ujú. porque solo para standing, de nuevo, las botellas costosas no quieren ser asociadas a estos vinos. Entonces, normalmente son los vinos como de entrada de gama hasta media gama. No es decir que son malos, no hay relación entre el precio y la calidad de excelentes vinos que pueden ser en bib. Claramente no son vinos para la conservación, es decir, que una vez se compra el bib, es para un vino de todos los días, ¿sí? Una copa al día así. No conservan la bolsa 30 años pensando que el vino se va a mejorar, no, porque la bolsa está en plástica y claramente en plástico, perdón, y claramente el plástico va a impactar el vino a un momento y otro. Ujú. Bueno, hay más saludos. Berta Lucía Gómez desde Holanda, Gustavo García desde San Juan de Puerto Rico, Octavio Galvis desde Los Ángeles, eh, Cali Guauta dice que saludos y que salud. Eh, Felipe Antonio Escobar, hay mucha gente conectada. El tema es algo que le interesa a muchas personas. Yo creo que ha sido una charla que nos da definitivamente pie para hablar de muchas otras cosas más. Es un Sí, tema tan extenso, es un tema en el que ya llevamos más de una hora. Generalmente hacemos estas charlas de una hora, o sea que podemos dejar mucho tema para después, para hablar de muchas cosas, para hablar, por ejemplo, de la forma de las copas, para hablar, por ejemplo, eh, qué sé yo, de tantas, de los taninos, sí, de tienes toda la por qué razón. nos caen bien o mal ciertos vinos. A mí el vino tinto me da dolor de cabeza, a otra gente no. En fin, o sea, hay tantos temas para hablar que creo que nos debemos una nueva charla posterior, además cuando la cámara nos permita que Sí, podamos no. verte. Sí, hemos tenido mucho problema de la conexión y ya se confirma que no fue un buen día para la técnica. Sí, no, el mundo del vino es infinito y de verdad lo interesante es que nunca terminamos de aprender. Yo continúo a aprender con muchas personas y si quieren profundizar, pues bienvenido. Mi empresa se llama Cataclub Bogotá. Hacemos formaciones para los aficionados de vinos
Y también, como lo mencionaste al inicio, es todo reciente, es de la semana pasada, pero lancé un canal YouTube que se llama El Descorchador, donde vamos a hablar de muchos temas así y ya estoy haciendo entrevistas de personalidades del mundo del vino. Podemos hablar una hora solo de las barricas de madera o hay temas así que son infinitos. Bienvenidos a Son este canal. Por el infinitos. momento sí, hay entrevistas, pero voy a publicar videos un poquito más cortos de divulgación para todo el mundo. Entonces, suscríbanse y ya. Pues a partir de hoy creo que la idea es que se genere un nuevo interés en el mundo del vino, que haya muchísima más gente, muchísimas más personas que tengan más conocimiento eh, y que podamos disfrutar, que lleguen al país más y mejores vinos para que tengamos el placer y el gusto de poder disfrutarlos y que además podamos eh, hablar acerca del vino con mayor naturalidad. Acuérdense lo que nos estaba diciendo Alexandre, que tiene un nuevo canal de YouTube que se llama El Descorchador. No se olviden de conectarse ahí para estar muy, muy enterados de todo lo que pasa en el mundo del vino. También pueden seguirlo en Cata Club. Cata Club está en Instagram. ¿Está en alguna otra red? Sí, Instagram, Facebook y tenemos una página web, sí. Entonces, ¿no? Una página web que se llama cataclubbogotá.com. Cata Club. Exactamente. Y veo muchos estudiantes míos en el chat, entonces saludos a Elizabeth, a Rafael, siempre sí, las personas que aman el vino aquí en Colombia, bienvenidos a todos. Qué Y todo el bien, qué mundo bien. puede catar vino, este es mi mensaje principal. Claro que sí, claro que sí. Es cierto, es una bebida deliciosa, indiscutiblemente, con Pues moderación. sí, exacto. Lo que estaba diciendo es que legalmente me toca decir todo el mundo mayor a 18 años, Exactamente, con moderación con moderación y, e y inteligencia. con responsabilidad e inteligencia. Un mundo maravilloso. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas del mundo del vino, por hacernos viajar por esa cantidad de colores, de sabores, de aromas, de historias eh, que, se, que podemos encontrar alrededor de esta bebida maravillosa. Muchísimas gracias, Alexandre, y muchísimas gracias a Odette Ferré, Arts and Culture Management, y a todos los que estuvieron conectados con nosotros durante un poco más de una hora. Un gran abrazo y un gran abrazo, Alexandre. Con todo mi afecto, nos vemos muy pronto para que podamos conversar un poco más acerca del mundo maravilloso del vino. Con todo gusto, muchas gracias, Oscar, por la invitación.